Vamos a buscar en nuestras Biblias, nuevamente en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 Timothy chapter 3 verses 1 through 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Padre, una vez más, te damos gracias por este privilegio que nos concedes de exponer, Señor, tu palabra, de poder abrir, Señor, esta porción de las Escrituras para que tu pueblo, Señor, pueda recibir palabra, pueda recibir entendimiento. Y Padre, a eso venimos a pedirte, Padre, que nos abras el entendimiento. Que nos ayudes, Señor, a poder entender, poder, Señor, recibir lo que dice tu palabra, poder, Señor, abrazarlo y poner cualquier diferencia o reproche personal contra tu palabra a un lado, Señor, para que seamos, Señor, humildes, recibir tu palabra con humildad cuando nos corrige, Señor, que nos ayude a poder, Padre, conformarnos a esa voluntad tuya que tú nos has expresado a través de tu palabra revelada. Que podamos crecer, Señor, que podamos continuar, Dios mío, viviendo una vida, Señor, que refleja a tu Hijo Jesucristo. Así que ayúdanos, Señor, quita cualquier orgullo de nuestras vidas, cualquier sentido de dureza en nuestro corazón, cualquier ideología u opinión personal, quita todo eso, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor, si estuvieran endurecidos. Y Padre, tu palabra, a través de ella, tu Espíritu puede moldearnos como el alfarero le da forma al barro, Señor. Así que, Padre, te pedimos, Dios mío, que ese moldear en nuestra vida sea como el barro. Señor, que no seamos una jarra dura que tenga que ser quebrada. Ayúdanos, Señor, a ser como el barro, que es más fácil, Señor, de moldear. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, una vez más, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, en resumen de lo que hablamos la última vez, estamos viendo los requisitos para un obispo. Estamos viendo, hermanos, qué se necesita para que una persona que anhela obispado pueda ser obispo. Y recordándoles, hermano, lo que es un obispo. No es alguien superior a un pastor y que está a cargo de 5, 6, 7 iglesias. No que eso sea malo si la persona tiene la capacidad de poder atender 5 iglesias, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hemos hablado ya que el obispo es lo mismo que pastor, lo mismo que anciano. Son sinónimos, o por lo menos son intercambiables. Lo que sí, hermanos, es que cada una de esos títulos expresa una función o un aspecto diferente del pastorado. And so we are still talking about the requirements for someone who wants to be a bishop. Okay, and now I want to remind you that the word bishop does not bestow a title of superiority over other pastors. That's not what a bishop is, at least from the Baptist distinctive. And it's not just because it's Baptist, it's because it's biblical. Okay? But the biblical view, and as Baptists, we hold to that view. We understand the bishop to be the same as a pastor and as an elder. Okay, so a bishop, elder, and pastor are 3 different titles that reflect 3 different aspects or functions of the pastor. Y esas 3 funciones ya sabemos cuáles son: supervisor, pastorear y aconsejar y enseñar, ¿verdad? Eso es lo que reflejan esos títulos. And those titles reflect supervision, shepherding, and counseling and teaching. Y estos son, hermanos, esto es una postura bíblica, y fíjense que también es una distintiva bautista. Quizás en otra denominación le van a decir a usted que el obispo es uno que está en una escalera o en una pirámide de autoridad que está por encima de los pastores. Esa no es nuestra postura. Entendemos por la Biblia que eso no es un obispo. Y eso identifica a los bautistas. Y vimos, hermanos, ya que tiene que ser irreprensible el obispo. Y como, hermanos, en tan corto tiempo no he podido darle tanto como quisiera, quiero aprovechar y dejarles saber, hermanos, que un obispo, o sea, el ser irreprensible, acuérdense, hermanos, que no estamos hablando aquí de faltas menores. Por ejemplo, yo les había dado el ejemplo de, supongamos que el pastor es distraído. Eso es una falta quizás, hermanos, no es doctrinal, no es moral, no es ética. No estamos hablando de ese tipo de falta porque no cae dentro de la moralidad o de la ética o lo antibíblico. Es que eso es un defecto que puede tener la persona. O quizás el pastor puede ser una persona que siempre está deprisa, pero es que así es su personalidad, supongamos. No estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de faltas morales, éticas, bíblicas. So we're not talking about, when we talk about the bishop as being, I'm going to need your help, John Mark, in verse 2. What's the word that's being used there? Irreproachable? The bishop must be irreproachable? Blameless, thank you.
We're not talking about little things. You know, the pastor is very forgetful. That doesn't fall into that category. We're talking about moral issues, ethical issues, biblical issues. Tengamos en cuenta, hermanos, que usted puede tener una opinión personal del pastor. Personal, basado en sus propios gustos. Eso no es lo que define la irreprensibilidad del pastor. Tiene que ser por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y respectivamente de lo que sea su opinión. Okay? So it's not based on your opinion, your personal idea. Like you can have your own opinion of the pastor and you might not have a good opinion of him, but that's not what this is talking about. It has to be a biblical opinion. Biblical. Puede, hermanos, que también hay personas que están en desacuerdo con los pastores. Y el problema no es ese. El problema es cuando usan ese desacuerdo para faltarle el respeto al pastor. Para crear circunstancias que no existen. Y entonces hacer al pastor culpable de algo que no es. ¿Verdad? Esa puede ser otra posibilidad. Y hermanos, se llega un momento en que se dicen hasta mentiras del pastor. Al pastor se le acusa de cosas, no estoy hablando de mí, estoy hablando en sentido general. Se les acusa de cosas muchas veces que son mentiras, son inventos de las personas. See, many times pastors are falsely accused of things just because they want to find some kind of fault. Y las personas, hermanos, para encontrar cualquier falta, dicen cualquier cosa del pastor, pero es bíblico. ¿Qué encuentra usted en el pastor que no vaya de acorde a la Biblia? Okay? So what do you find in the pastor that does not follow the scriptures? Is the pastor breaking the word of God? Is he ignoring the word of God and living contrary to the word of God? ¿Está el pastor viviendo conforme a la palabra de Dios o contrario a la palabra de Dios? A eso es lo que se refiere que el obispo debe de ser irreprensible. Y hermanos, la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Precisamente por eso, hermanos, porque muchas veces se hacen acusaciones falsas, exageradas contra el pastor, y meramente son opiniones o desacuerdos que tengan las personas con el pastor. Pero para nada el pastor está contradiciendo las escrituras. Y por eso es que es necesario que cuando alguien le haga una acusación al pastor, que analicen a los testigos. No se puede admitir acusación contra el pastor sin antes analizar a los testigos. Porque, hermano, cualquiera que diga: a mí no me agrada ese pastor, vamos a sacarlo de ahí, se hacen un grupito, le tiran un montón de flechas al pastor, y si usted no investiga, hermano, sacan a su pastor de aquí injustamente. Esto es un asunto delicado, hermanos. Cuando se forman los chismes, diga: no, vamos a hablar con el pastor. Vamos donde el pastor. ¿Tú tienes una queja? Vamos donde el pastor. Porque ese es el propósito de los chismes. Eso es lo que el diablo hace, hermano. La gente se cree que el diablo se aparece así como una figura y empieza a atacar. No, el diablo usa gente. El diablo usa chismes. El diablo usa división, usa desacuerdos. Así es que opera el diablo. Y ustedes lo saben porque ustedes lo han visto. Ustedes han visto lo que ha pasado aquí en el pasado, hermanos. Y el pastor anterior siempre lo decía: las cosas están muy buenas, todo está marchando muy bien, prepárense que ya pronto el diablo va a hacer otra de las suyas. So 1 Timothy 5:19, in case anyone accuses the pastor, in order to protect his integrity, because anybody can make up any lie or any opinion against the pastor,
because they can't find any biblical reason to accuse the pastor, so they got to make it up. And that's why in 1 Timothy 5:19 it says that do not allow an accusation against the elder except with 2 or more witnesses. There's got to be 2 or more witnesses, and you have to cross-examine them. You have to make sure that these witnesses are being truthful and that their accusation is even worthy of being evaluated or considered. O sea que hay que analizar estos testigos, hermanos, para asegurarse que su acusación sea bíblicamente válida también. A eso es lo que se refiere, hermanos, que el pastor sea irreprensible. No a todas estas otras cosas, hermanos, que se basan en opiniones personales, en desacuerdos, en cosas que no tienen un apoyo bíblico. Es en eso, hermanos, lo que se basa. Que sea de una sola mujer. En otras palabras, hermanos, el pastor tiene que ser, no puede ser mujeriego, tiene que ser fiel a su esposa. No es que tiene que ser casado, él puede ser soltero. Puede ser un hombre soltero. El mandamiento ahí, el requisito no es que él tiene que casarse. Pero que sea soltero o esté casado, hermanos, no puede ser un mujeriego. So the other thing that the pastor must not be is he must not be a womanizer. Must be the husband of one wife. Que tiene que ser sobrio, no guiado por los sentidos, que use la razón. Pensar con claridad. Eso le va a permitir tomar decisiones en diferentes circunstancias. No me obligue, hermanos, a tomar decisiones de inmediato. Porque yo me conozco y yo sé que puedo cometer el error de tomar la decisión equivocada. Cuando usted vea una situación y me la presente, dígame, pastor, tómese su tiempo para pensar. Y les aseguro que voy a tener una mejor, una mejor decisión, ¿verdad? No me gusta tomar decisiones bajo presión, porque eso es uno de los requisitos del pastor. Tiene que pensar con claridad. So he must be sober. He should not be guided by his feelings. He has to use reason. He must be able to make decisions with a clear head. That's a requirement for the bishop. Prudente, hermanos, que tiene que proceder con cautela y moderación, evitar los excesos, medir las consecuencias de sus acciones. Okay, so he must be prudent. I don't think that's the word in English there. But he must be able, basically what it means here is to be cautious, make wise decisions. He should be able to think about the consequences of his actions so that he can take proper action. Si no me equivoco, creo que discutimos también que debe ser decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ahí nos quedamos, ¿verdad? So we discussed that he must be, I don't know what word it's using here. Orderly? Is that what it says there, John Mark? After the husband of one wife, after sober, then there's something else. Good behavior, and then what? Oh yeah, good behavior. Right? Decoroso, hermano, que tiene que tener una conducta ordenada, una conducta buena. Good behavior, he must be orderly, have a good conduct. Hospedador, hermano, que es invitador, que sirve, que atiende, ¿verdad? Eso es una persona hospedadora. No es solamente el hecho de invitar a su casa, de hospedar a las personas en su casa. Es el hecho de poder tener un carácter invitador, un carácter de servicio, de atender sus necesidades. Son una característica hospedadora. So, to practice hospitality is not just to invite people to your house and stuff like that. It's also to have a type of character that's inviting, that
is willing to serve and care for you. Y apto para enseñar, hermanos, que conozca bien las escrituras, que las sepa interpretar, como dice el apóstol Pablo, que usa bien la palabra de verdad y la comunica bien a otros. So he must be able to teach. He must be able to know and understand the scriptures, interpret them. Paul tells Timothy he must be able to use the word of truth, to rightly divide the word of truth. And he must be able to communicate that word of God. Esas son características de aspecto positivo que hemos visto. We have seen that these are traits of the positive kind. Y tienen que ver con lo personal. Acuérdense que los requisitos del obispo envuelven su vida personal, su vida familiar, su vida eclesiástica y su vida social. 4 aspectos. So we're looking here at 4 aspects of the requirements for the bishop: his personal life, his family life, his church life, and his community life or society life. These ones that we discussed already are positive aspects of the pastor. Now we're going to look at the negative side. What must the bishop not be like? What must not he be like? ¿Cómo no debe de ser el obispo? Ahora vamos a ver en su aspecto personal. Y nos dice el versículo 3, no dado al vino. Verse 3 says that he was not be given to wine. Okay. Ahora recordemos, hermanos, que estas son características, no son solo del obispo. ¿Son de quién? De la congregación. De toda la iglesia. Porque ¿de dónde va a salir el obispo o el pastor? De la iglesia. O sea, eso es algo que toda la iglesia debe de poseer, estas cualidades, que debemos de trabajar en ellas. Pero, hermanos, definitivamente cualquier persona que aspire al obispado tiene que tener estas cualidades. Vamos a leer en 1 de Timoteo 4 del 12 al 13, aquí mismo. 1 Timothy 4, 12 through 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Escuchen bien esa parte. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estamos viendo por qué el obispo, el pastor, tiene que obligado tener estas características, hermanos. Porque si se supone que estos son conductas, características que tenga toda la congregación, ¿qué debe de ser el obispo para la congregación? De acuerdo al versículo 12. Si no sé qué, ejemplo. O sea que el pastor tiene que ser ejemplo a la congregación. El obispo es un ejemplo a los demás. So in 1 Timothy 4 verses 12 and 13, I'm just gonna paraphrase it very short. Paul basically says that you have to be an example to the believers. See, every member of the church must have these qualities, but the pastor definitely has to have them because he has to be an example to the congregation. Ahora, hermanos, si el pastor es ejemplo a la congregación, entonces se supone que la congregación esté copiando ¿qué? Del pastor. Ese ejemplo, su conducta. So if the pastor must be an example to the congregation, what must the congregation do? They must copy what? They must copy the pastor, his conduct. Una congregación donde el pastor anda viviendo una vida desordenada por ahí, hermanos. ¿Qué ejemplo le está dando a la congregación y cómo se debe de esperar entonces que se va a comportar la congregación? Desordenadamente. So if the pastor is living a disorderly life, then how do you think
the congregation is going to live? Disorderly. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En 1 Corinthians 11:1 Paul says, be ye imitators of me as I am of Christ. Mire cómo lo dice nuevamente, él lo dice nuevamente, pero en Filipenses 3:17, un poquito más detallado. En Philippians 3:17, Paul says that same thing, but a little more detailed. Or at least he adds an extra detail. Él añade otro detalle. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. So he says, be imitators of me and look at those who walk that same way according to the example that you have in us. So, hermanos, ¿qué usted ve en el pastor? ¿Vive el pastor una vida bíblica, una conducta bíblica digna de imitar? So how is the pastor living? Is he living a biblical life? Does he have a biblical conduct that is worthy to be imitated? ¿Cómo es el pastor con su familia? ¿Cómo es el pastor con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo es el pastor en la sociedad? ¿Cómo se comporta él? ¿Es una persona que ayuda al necesitado? ¿Es una persona que le abre la puerta al ancianito para que entre a la tienda o lo que sea? Son cosas, hermanos, que hay que observar e imitarlas. ¿Es una persona respetuosa o es una persona irrespetuosa? Conductas. ¿Cuál es la conducta del pastor en la iglesia? Que usted me observa a mí, hermano, especialmente que yo me siento al frente. Y a mí no me gustaba sentarme al frente, por eso mismo, para que nadie me observe. Pero ahora que me siento al frente, ¿qué observa usted en mí, hermanos? ¿Qué observa en cuanto a mi manera de conducirme? ¿Qué observa en cuanto a mi manera de adorar? ¿Qué observa en cuanto a mi manera de expresarme? Eso se debe de imitar. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, porque el pastor se supone, ¿ok? Por lo menos yo puedo decir de mi parte que lo estoy haciendo, pero se supone que todos los pastores estén escudriñando las escrituras cada día y aprendiendo cada día más para saber cómo relacionarse ante su Dios. Y debes también serle de ejemplo a la congregación. ¿Por qué, hermanos? Piense, ¿por qué usted cree que yo me conduzco en la manera que me conduzco en la iglesia? Porque es lo que he aprendido de las escrituras. Y mientras más conozco al Señor a través de las escrituras, más, hermanos, me tengo que humillar y más reverente tengo que ser a Él. Y es una conducta que yo quiero, hermanos, que ustedes imiten en mí. Sí, Señor, amén. So, briefly, I'm just going to tell you that you have to watch the pastor. How does he live at home? How does he conduct himself in society? How does he behave in church? Now, John Mark and Joseph, you already know how we are at home, right? So I don't have to give you details. But I'm hoping that everybody else is able to, when they visit me or when they hear my wife and kids talk about me, what would they say about me? Because that's the conduct. If you find that conduct, whatever they're saying about me, that conduct is biblical, then I'm hoping that you imitate that conduct at home. That you're loving to your kids and your wife. That's the conduct that you are to imitate in me. How does the pastor behave in the community, in society? Does he help the needy? Is he respectful? Does he respect the elders? Does he open the door for them? Things like that. How does he behave in church? What's his conduct like? Why is his conduct like that? It's not because I made it up. My conduct is being molded by the scriptures. And I'm hoping that you would learn from my conduct the proper conduct in the church. The proper way to worship, the proper way to relate yourself to the Lord and to your brethren.
Y no que soy perfecto, hermanos, todavía estamos en proceso de santificación. Nadie es perfecto. I'm not perfect, we're still in the process of sanctification. Y como vemos aquí, hermano, no dado al vino. So we saw here, not given to wine. Anteriormente dijimos que el obispo tiene que ser sobrio. We said before that the bishop must be sober. Y ahí pues lo sobrio es lo opuesto a la borrachera. So sober means to be contrary to being drunken. Pero anteriormente cuando dijimos eso, se refería al carácter. Un obispo debe ser una persona que actúa con sobriedad, con una mente clara. No por las emociones ni por circunstancias, sino por el razonamiento. So the bishop must behave, we said before, with reason. Not by the feelings or the circumstances. He must be able to analyze and reason and act accordingly. Now it's talking about actually drinking wine. Ahora sí está hablando de tomar el vino, que no sea dado al vino. Y fíjese, hermano, lo que quiere decir aquí, lo que es obvio es que no sea un borrachón. So obviously it means not to be a drunkard. Pero eso indica un poquito más que eso, hermanos. So that's telling us a little bit more. Yo creo que nos acordemos, hermanos, que en estos tiempos bíblicos estas personas tomaban vino. Era parte de la cultura, tanto judía como greco-romana. So back then in the Jewish culture and in the Greco-Roman culture, it was common for them to drink wine. Okay? En nuestros días, hermanos, el problema que tenemos es que la bebida de hoy en día, ya no estamos hablando de vino, estamos hablando de whisky, de ron Don Q y de yo no sé qué, ¿cómo es que le llaman? 40%, qué sé yo qué. Ese es el problema de hoy día, ¿verdad? Usted se va a estos países del Medio Oriente, donde ellos pues se toman su vasito de vino con su comida. ¿Okay? Pero no estamos hablando de eso cuando dice eso aquí. Lo que está diciendo, hermanos, es básicamente este individuo frecuenta las barras. ¿Lo ve usted metido en las barras? See, wine was part of the culture back then. Today we have a problem with that. Today people abuse alcohol. Okay? And so, considering that these people used to have that custom of drinking wine in moderation, the question we must ask is this individual frequently going to bars? ¿O se ve este candidato al obispado en el patio con sus amigos bebiendo bebidas alcohólicas? Do you see this individual in his backyard with his friends constantly drinking alcoholic beverages? O sea, hermano, ese obispo en estos tiempos puede que tomara, hermanos, en forma moderada. Y hacemos esa pregunta, ¿quiere decir que el obispo hoy en día puede tomar moderadamente o se debe de abstener? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Yo personalmente, hermanos, no bebo. Yo no tengo problemas con eso, porque yo no bebo. Pero hay ministros que beben moderadamente. Pero vamos a enfocarnos en esta congregación, la local, la nuestra. ¿Ok? La pregunta es si se debe de abstener o si puede tomar moderadamente. Fíjese que la palabra que usa aquí para dado al vino en griego es paroinos y se traduce como una persona dada al vino. Es un adjetivo aquí, hermano, que describe a uno que frecuenta el vino, uno que se sienta al lado de la botella del vino. Está sentado ahí al lado de ella para tener acceso a ella. O sea que metafóricamente es una persona que su vida está como revolviendo alrededor de la bebida alcohólica. No necesariamente es un borrachón, no necesariamente,
pero revuelve alrededor de estar tomando vino todo el tiempo. See, so the word here that is describing this pastor is one who, he's not necessarily a drunk, but he lives next to the bottle of wine. He needs to be around it. He's constantly taking it. Y no estoy defendiendo el que usted se vaya a beber vino, ni prohibiéndole, hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del requisito del pastor. Fíjese que en 1 de Timoteo 5:23, ¿qué fue lo que les recomendó Pablo a Timoteo por sus frecuentes enfermedades? Que tomara un poco de ¿qué? De vino. Entonces no era una prohibición total. Era que esta persona tenía que tener una disciplina estricta en cuanto a eso. So in 1 Timothy 5:23, Paul recommends Timothy, because of his frequent infirmities, his sickness, to drink a little bit of wine. So it was not a full prohibition of drinking wine. It's that the bishop must be very disciplined, strictly disciplined in this area of his life. Hermanos, imagínense que yo como pastor fuera a aconsejar a algún hermano que esté sufriendo de alcoholismo. ¿Qué ejemplo yo le puedo ser si el hermano sabe que yo me doy mi traguito de vez en cuando? Y nuevamente no estoy criticando a aquellos ministros que se dan su traguito moderado, qué sé yo, con su comida para que le caiga bien por cualquier razón que se lo tome, pero que es moderado. No los estoy criticando a ellos, estoy hablando de mí. ¿Cómo le puedo ser yo de consejo a un hermano alcohólico cuando él sabe que yo me tomo mi vasito de alcohol? Ya yo le dije, hermano, yo no tomo. Yo no bebo. Usted puede ir a mi casa, abra la nevera en confianza, no va a encontrar nada ahí. Puede rebuscar el sótano, el ático, el cuarto, no va a encontrar nada. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo le puedo ser yo? So, what example can I be to an alcoholic if I drink? Okay, now I'm not criticizing those pastors who have the little cup of wine with their meal. Yo una vez cuando visité a mi papá en Florida, cuando él vivía allá, el pastor de la iglesia nos invitó a la casa, comimos en su casa y ¿sabe qué nos sirvió? Un poquito de vino. Yo me lo tomé por cortesía, hermanos. ¿Ok? Que tampoco le voy a esconder el cielo, no voy a tapar el cielo con las manos. Me lo tomé por cortesía, pero no me lo disfruté. Hermano, porque yo no tolero el sabor del alcohol. No lo tolero. Ahora, hay personas, hermano, que con solamente probar el vino una vez, por cualquier razón que sea, se vuelve alcohólico. Hay que tener problemas, hay que tener cuidado con ese problema. El punto es que, hermano, no era la prohibición total, sino, hermanos, el hecho de que el vino puede influenciar. Miren en Isaías 28. Puede influenciar la vida del obispo. So, it wasn't a total prohibition. It's just that you have to be careful, cautious. Because look at how it can affect your life in Isaiah 28, versículo 7. Isaías 28, 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Estamos viendo, hermano. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Basically, in Isaiah, what it's saying here is that wine made the priests dumb. It made them dumb. They couldn't think clearly. So it's a matter of that moderation. In our congregation, we have a bylaw against drinking. En nuestra congregación tenemos en nuestros reglamentos de nuestra constitución, hermanos, la prohibición de tomar. ¿Entiendes? Pues en eso, pues, está bien, pues yo puedo decir, pues yo no tomo. Está bien, yo no tomo.
Nuevamente, hermanos, no estoy defendiendo el tomar o el abstenerse ni nada por el estilo. Lo que sí les estoy hablando es de yo como su pastor no bebo. No porque darse una copita de vino sea pecado. No lo es. Pero yo personalmente no bebo y no condeno tampoco la persona que con moderación se toma su vinito con su cena. ¿Okay? Esa es mi postura. No lo promuevo, pero no lo condeno tampoco. Ahora, el obispo tiene que cuidarse en esa parte. Dice aquí que no sea pendenciero. So the bishop must not be a striker, a fighter. Este es uno que es aficionado a las peleas, a las discusiones y a las riñas. So this is one who is very addicted to fights and arguments and things like that. Y está vinculado al vino, hermano. ¿Qué sucede con la persona que se emborracha? ¿No salen peleando de las barras? See, this is connected to drinking wine also. Drunkards get into a lot of fights. La violencia física aquí no es lo único que se puede decir. Physical violence is not the only thing that we can say about this here. También está el abuso verbal. Ahí caen los insultos, las expresiones vocales que incitan a otros al resentimiento y al enojo. Eso es un pendenciero también. See, it's not just physical fights, it's also verbal abuse, the insults, the vocal expressions that incite people to anger and reproach. That's a striker also, in another sense. ¿Ya has visto, hermanos, que hay personas que le gusta decir cosas? Al parecer no están diciendo nada malo, pero como tienen un mensaje escondido y al buen entendedor pocas palabras le bastan, le dicen las cosas para incitarlo a enojarse. Las indirectas que le llaman. Eso es ser un pendenciero también. Tirar indirectas. See, there's people who like to say things that push people's buttons. Apparently it's innocent. There's no harm in it, apparently. But they go directly to a certain individual to press their buttons and incite them into anger. That is a striker also. Somebody who incites that type of behavior. Hermanos, que hay que tener, ahí entra la sobriedad, ahí entra la buena conducta. See, you have to be sober, you have to be of good conduct. ¿Qué no es un pendenciero, hermanos? A mí me gusta analizar el aspecto positivo y el aspecto negativo de las cosas. So I like to analyze the positive aspect and the negative aspect of things so we can understand them better. Bueno, uno que no es un pendenciero, lo opuesto es un pacificador. So the opposite of a striker is a pacifier. Somebody who tries to just, for the sake of peace, just not get involved. Do the opposite so that you can maintain the peace. El pacificador, hermanos, es la persona que trata de evitar los conflictos para mantener la paz. En Romanos 12:18, Romans 12:18, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si depende de ti, ¿ok? Estad en paz con todos los hombres. Romans 12:18 says, as long as it's possible, as long as it depends on you. Okay, when it depends on you, when you have control of it,
Be in peace with all men. Ahora, hermano, si usted está tratando de buscar la paz, pero las personas están tratando como quiera de buscar problemas, ya no es culpa suya. Usted está buscando la paz. Ellos son los que están buscando problemas. No estoy diciendo que entonces aproveche y cáigale a puños a la persona. No, siga manteniendo la paz. Pero lo que estamos diciendo es que si las personas, usted ha intentado todo por mantener la paz y ellos quieren seguir insultando y pegando y lo que sea, pues ya eso es problema de ellos. Usted no es la causa. Okay, so what you have to do here is you always have to seek peace, as long as it's in your control. Now, sometimes, no matter how much and what you do to maintain the peace, the persons just want to keep asking for trouble. Well, that's on them. That's on them. You have no control of them. Okay, so you have the right idea. The fact that somebody else has it against the bishop or the pastor does not mean that the pastor is a striker. O sea, que el hecho de que una persona la tenga contra el pastor, hermanos, no quiere decir que el pastor es la causa. O sea, que eso es algo que el pastor no puede controlar. Si la persona quiere enojarse y quiere buscar problemas, eso le toca a la otra persona, ¿verdad? Controlarse. O sea, hermanos, que aquí tenemos que tener en cuenta que no es solamente el acto físico de violencia, es el acto de lo que se dice, con qué intención se habla también. Se está hablando con la intención de traer paz o con la intención de incitar hacia el enojo. So we have to be, when you evaluate the bishop, you have to understand that the bishop, not only the physical violence, is he a non-violent person, but is he a passive person when he talks? Is he inciting people into anger and arguments? Or is he using wisdom when he talks? Eso es lo que hay que analizar. Dice también aquí que no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. He must not be a filthy lucre. I believe is how it says it in English. Right? Coveting of filthy lucre. O sea que, hermanos, esa es una de las cosas, fíjese. Muchos en el ministerio hoy día se distinguen por eso, por la codicia. Se inventan diversas maneras de engañar las personas en las iglesias y campañas, ¿verdad? Porque eso se ve no solo en las iglesias, en campañas que hacen por ahí para hacer a las personas dar la mayor cantidad de dinero posible. Y de eso es lo único que hablan. Es de dinero. ¿Y cómo engañan? Bueno, torciendo las escrituras. Diciendo, tienes que pactar con el Señor. Hasta que tú no hagas un pacto con dinero, la bendición que yo te profeticé no se va a dar. Eso, hermanos, son gente que son exactamente lo que dice aquí, codiciosos de ganancias deshonestas. So these people, okay, that is talking about here, these people who covet filthy lucre, there's a lot of those today. And what they do is they deceive the people, they twist the scriptures. They tell you that you must make a covenant with God, and you seal the covenant with money. And I will pronounce this blessing over you, but it won't become true until you give the money. See, that those are people who covet filthy lucre. They use deceitfulness, deception, in order to get the money. Esas personas no cumplen con el requisito de pastorado, ni de evangelista, ni de misionero, ni nada por el estilo. So these people do not fulfill the requirements to be pastors, evangelists, missionaries, or anything like that.
Ya con eso, hermanos, con esa nada más, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque están haciendo ganancias deshonestas. They are making filthy lucre. That's what they're doing. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 3 al 11. Y no hay que explicarlo porque es claro. Let us look at 1 Timothy 6, verses 3 to 11. It does not need explanation because it's very clear. John Mark, I'm going to ask you a favor. Can you go to that microphone? I'm going to have you read it in English. Okay? 1 Timothy 6, 3 to 11. I'll have you read it first. Okay? Voy a dejar que John Mark lo lea en inglés para... Do I just read a verse and then you read it? No, you read the whole thing. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with good godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds, and destitute of truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things, and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Ahora lo leo yo y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuchen eso, toman la piedad como fuente de ganancia. Y miren lo que dice Pablo: apártate de los tales. Por eso, hermanos, ojo, ojo. El que quiere ser obispo, hermanos, usted tiene que mirarlo con una lupa potente. Especialmente en esta área de las ganancias deshonestas. Porque de esos hay muchos hoy en día. Hay muchos. Y mire lo que dice. Tienes que verlos, tienes que señalarlos, tienes que ver quiénes son y tienes que apartarte de ellos. Por eso tu pastor te avisa acerca de ellos. Porque yo no estoy en contra de que usted, si quiere ayudar a alguna iglesia por ahí, o quiere ayudar a algún ministerio, hágalo, hermano. Yo no me pongo a eso, pero asegúrate que el ministerio al que estás ayudando sea digno de esa ayuda. No que sea uno de estos en el cual el, entre comillas, pastor está buscando ganancias deshonestas. Ahí dice: apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que escuchen esto: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero estas personas de ganancias deshonestas no están contentos con sustento y abrigo. Ellos necesitan el Lamborghini o el BMW, o necesitan el reloj de $3,000. Estamos viendo, hermanos.
Porque los que quieren enriquecerse, ¿ok? No es que usted ser rico sea malo, escuche bien. Aquí la expresión los que quieren enriquecerse tiene que ver con la avaricia. Vamos a decirle los ávaros, ¿ok? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer el pastor? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estamos viendo, hermanos, características personales del obispo, de su vida personal. Porque, hermanos, su vida personal va a afectar el resto, va a afectar su vida en la sociedad, su vida en la familia, su vida en la iglesia. Como sea el pastor personalmente, va a afectar todas esas demás áreas. So, depending on how the pastor's personal life is going to affect everything else in his life. His family life, his social life, and his church life. Hay hombres, hermanos, que teniendo no suplen para su familia. Y si no suplen para su propia familia, se va a compadecer del menesteroso en la calle. Va a ayudar al hermano que está en necesidad. Estamos viendo, hermanos. Ahí pudiéramos desarrollar un poco más esto, pero no quiero tomarme ese tiempo. Y fíjense, hermanos, que ahora dice, sino amable. Estamos nuevamente en el capítulo 3. We're back in chapter 3. Sino amable, apacible, no avaro. So we're back in 1 Timothy 3, verse 3. So he should be, I don't know how it's translated, John Mark. Can you read these three words for me? The last part of verse 3. Yeah, after that. It says, yeah. He must be gentle, is that what it says? Gentle, what else? Not what? Not quarrelsome and not covetous, right? Entonces está diciendo aquí, hermanos, estas tres cosas son lo opuesto de lo que acabamos de discutir. Observe que dice que no dado al vino. La persona que está dada al vino es una persona, hermano. ¿Usted se siente cómodo al lado de una persona que está actuando bajo los efectos del alcohol? No, ¿verdad? Muchas veces la persona bajo los efectos del alcohol hace ¿qué, hermanos? Le falta el respeto a usted también, ¿verdad? Así, actúan neciamente, hermanos. Lo opuesto de eso es ser amable. Estamos viendo qué puede pasar, hermanos, si el obispo es dado al vino. Puede perder la amabilidad. See, this is the opposite of what we just read. Not given to wine. Well, instead of being given to wine, he must be gentle. Somebody who's given to wine usually is very disrespectful. Somebody who's drunk can be disrespectful. You can feel uncomfortable. Well, the bishop must be gentle. You should feel comfortable about the pastor, around the pastor. Debes sentirte cómodo alrededor de tu pastor. Apacible, pues viene siendo lo opuesto, hermanos, al pendenciero. Amable es que tiene que ser gentil, afectuoso y que trata a las personas con agrado. So gentle, he must be a gentleman, affective and treat people well. Not quarrelsome, then he must be I don't know, I guess you could say like a cool guy. Not fighting, not starting trouble. Apacible, hermanos, que sea tranquilo, que sea manso, que no esté buscando problemas, buscando discusiones. Y que no sea avaro. En otras palabras,
que no sea el codicioso de ganancias deshonestas. So he must not be greedy, covetous. That's the opposite of him who covets filthy lucre. El avaro, hermano, es una persona que desea poseer muchas riquezas sin compartirlas. Mire la parábola del rico insensato en Lucas 12, versículos 13 al 21. ¿Se acuerdan? Que él dijo, muchos bienes tienes, déjame derribar mis graneros, déjame agrandarlos y poner todos mis bienes ahí. Y luego decir, alma, come y bebe y gózate porque largos días te restan. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo eso que tienes, ¿a quién se lo vas a dejar? No te lo puedes traer. El no querer compartir, hermanos, nos hace igual que este rico insensato. ¿Sí? So a covetous person is somebody who wants to have wealth and not share it. The parable of the foolish rich man in Luke 12 verses 13 to 21 tells us of this rich man that had a lot of wealth. So he said, I'm going to bring down my barns, I'm going to build them bigger, and I'm going to store all my stuff in there, all my grain, all my supplies. And then I'm going to say, you have a lot of food, a lot of drink, a lot of possessions. Eat, drink, and laugh and enjoy because you have many days. And God told them, you foolish man, tonight they're coming to ask for your soul. And all of this, who is it going to be for? You can't take it with you. And that's what happens with someone who does not share his wealth. He becomes a fool. And I'm not talking about socialism here. I'm talking about you voluntarily helping the needy. You voluntarily helping your brother and sister in need. Aquí no estamos hablando de socialismo, hermano, cuando hablamos de compartir tu riqueza. No estamos hablando de socialismo. Estamos hablando de que tú voluntariamente, cuando ves la necesidad, tú compartes con tu hermano, con tu hermana. Tú suples la necesidad cuando la ves. Eso es, hermanos, una característica necesaria para un obispo. No el de querer enriquecerse avaramente. Nuevamente, hermano, no es que la riqueza sea mala. Si Dios te la concedió, pues gloria a Dios por eso. Pero otra cosa es que tu riqueza sea por tu avaricia. Porque el hombre, hermano, puede comportarse miserablemente y ver al necesitado pasar hambre. Y por no comprarle un McDonald's, gastar 4 o 5 dólares en una comidita en un McDonald's, porque no, son 5 pesos menos que voy a tener. Hermano, eso es un avaro. ¿Cómo ve Dios eso, hermanos? Estamos viendo, hermanos, que estas son características de un obispo. Yo espero, hermanos, que ustedes, cuando me miren, puedan decir eso de mí. Esas cosas. Y si no lo estoy haciendo, pues corríjame, por favor. ¿Verdad? Pero si algún día yo no estuviera parado aquí, el próximo que se va a parar aquí, hermanos, asegúrese que cumpla con esos requisitos. Asegúrese, hermano, que sea un hombre de integridad, un hombre irreprensible. Ese es el propósito de este pasaje, hermano. No lo bajamos de ahí. Definitivamente hay que bajarlo de aquí. Porque no lo voy a decir, me voy para el cielo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. John Mark, can you... Oramos. Amado Dios y Padre,